Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy hablaremos sobre cirugía plástica y microcirugía, y para conversar sobre este interesante tema nos acompaña el doctor Diego Rodríguez y el doctor Juan Pablo Cisternas, ambos cirujanos plásticos de Clínica Universidad de los Andes. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Cata, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y estar acá para conversar sobre este tema que de seguro es de interés de muchas personas. Doctor Cisternas, queremos comenzar preguntándole a usted, ¿cuáles son las cirugías plásticas más comunes? Bueno, en primer lugar, muy agradecido a esta invitación. Me parece que es un tema que probablemente va a interesarle a mucha gente, así que gracias, qué oportunidad que nos dieron este espacio. En relación a tu pregunta, en este minuto, tanto en el mundo como en Chile, las cirugías plásticas más comunes suelen ser estrategias de contorno corporal, específicamente lipoaspiración o lipoescultura, abdominoplastía y cirugías de mama como aumento mamario, reducción mamaria, mastopexia, y finalmente también podríamos incorporar en ese mismo grupo a la rinoplastía, que ha agarrado mucho vuelo en el último tiempo. Ah, sí, la rinoplastía también es considerada como una de las más comunes. Una de las icónicas. Ah, sí, mira, qué interesante. Sí. Y doctor Rodríguez, ¿usted nos podría comentar cuáles son las más comunes en hombres? Sí, efectivamente en hombres, si bien están las cirugías clásicas que son las más frecuentes, como por ejemplo la ginecomastia, la corrección de la ginecomastia y muchas veces también la rinoplastía, cada vez ha ido primero aumentando la cantidad de pacientes hombres que tenemos, y cada vez se han ido metiendo las mismas cirugías en el fondo que son en general, es decir, contorno corporal, lipoaspiración, abdominoplastía son cada vez cirugías más frecuentes en el grupo de los hombres. Perfecto, y la primera cirugía que señalaste es la que tiene que ver con los párpados, ¿no? La ginecomastia es la corrección en el fondo del desarrollo de tejido glandular mamario, perfecto, pero en el hombre. ¿Y cómo se llama la que tiene el tejido? En relación a los párpados, es una cirugía que se llama blefaroplastía, que entre otras cosas trata el excedente de piel que existe en los párpados, o a veces las bolsas que se generan en los párpados, esta como apariencia cansada. A veces tiene solamente un fin estético, pero muchas veces también tiene un fin reconstructivo, porque cuando te sobra mucha piel en los párpados superiores, muchas veces limita tu campo visual, por lo tanto efectivamente tiene un tremendo rol también desde el punto de vista funcional. ¿Y ese tipo de cirugía, por ejemplo, se da también en la gente que está más adulta? ¿O sí, no necesariamente? Yo diría que efectivamente la blefaroplastía es una cirugía que es súper frecuente. En la medida que pasan los años, obviamente empieza a aumentar el excedente de piel y es más frecuente, pero hoy por hoy la gente ya no espera hasta tener un campo visual totalmente ocluido, es decir, cuando empieza a aparecer un poco de excedente, la gente ya cada vez más joven consulta y trata de solucionar esto antes, ya no espera hasta que sea mucho en el fondo el excedente. Exactamente. Doctor Cisterna, y debido a su experiencia, ¿cierto? ¿Es más común ahora que los hombres se realizan cirugías plásticas? Qué buena pregunta, me la han hecho más de una oportunidad. Efectivamente, siempre en la especialidad de plástica es más común el público femenino, todavía lo sigue siendo, pero la brecha se ha ido acortando en los últimos años. Y hoy día te diría que la relación ya está más cerca de un 80-20, cada vez consultan más los hombres y también cada vez consultan más precozmente. Se ha un poco desmitificado esto, que la cirugía plástica es exclusivamente para las mujeres. Claro. Y con respecto a los adolescentes también, ¿cuáles son las principales cirugías que se realizan? Bueno, también se repiten un poco, pero sigue ganando probablemente el aumento mamario, reducción mamaria y algunas también estrategias de contorno corporal. ¿Y hay alguna edad, por ejemplo, que ustedes recomienden quizás hacer este tipo de cirugía? Sí, sí. O sea, la cirugía estética se reserva principalmente para población adulta. Nosotros hablamos de población adulta sobre los 15 años en general, porque se sabe que el cuerpo todavía está en desarrollo y que a lo mejor la forma de posición de las mamas no va a ser la forma definitiva antes de esa edad. Lo mismo también para otras regiones del cuerpo que tenemos que esperar a que tengan una cierta madurez para poder operarla. Obviamente existen excepciones, por ejemplo la autoplastía, que es la cirugía de las orejas. Nosotros en general recomendamos operar a los niños más bien cerca de la edad de los 2 a 4, o sea, perdón, entre los 4 y los 6 años, antes de que venga la estigmatización de la vida social adentro del colegio. Claro, y esa es una operación que también me imagino que debe ser común. Es común, es relativamente sencilla, tiene bajo impacto, generalmente lo hacemos ambulatorio, no es una cirugía de una complejidad muy sofisticada. O sea, el postoperatorio es un postoperatorio amigable. Es amigable, decirlo, pero de todas maneras necesitamos que el niño coopere, entonces tampoco puede ser más chico que esa edad. Necesita él también cooperar en su autocuidado. Perfecto. Y bueno, ahora, doctor Rodríguez, con respecto a las cirugías también que se realizan post cirugía bariátrica, también me imagino que es algo que ustedes ven bastante. Sin duda. Luego de una cirugía donde una persona ha bajado considerablemente de peso, me imagino que hay
alguna tarea que se podría hacer ahí. ¿Qué tan común es para ustedes ver este tipo de intervenciones? Bueno, primero considerando que en Chile obviamente el tema de la obesidad es un tema y cada vez estamos en cifras más preocupantes, no solamente con nosotros como país, sino que nos estamos posicionando en Sudamérica, incluso en el mundo, como uno de los países con mayor obesidad. Y en base a esto también hay que entender que ha crecido y cada vez ha ido aumentando el manejo de la obesidad tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. Y el punto de vista quirúrgico, ¿cierto? Existe la cirugía bariátrica, que son distintas estrategias en el fondo, ya sea restrictivas o absortivas, pero que hacen en el fondo que un paciente con obesidad y con ciertos criterios pueda bajar de peso. Ahora, desde el punto de vista de cirugía plástica, ¿qué pasa? Sin duda que el paciente empieza a recuperar obviamente un peso más razonable y empieza a mejorar, incluso desde el punto de vista, se mejora la presión, mejora la glicemia, mejora un montón de cosas. Pero muchas veces no necesariamente la piel acompaña a toda esta pérdida de peso. Exacto. Entonces pasa mucho en los pacientes postbariátricos que tienen una baja de peso importante, que en el fondo nosotros le llamamos pacientes con baja de peso masiva, que el excedente de piel es demasiado y en varias zonas. Por lo tanto, si bien viene súper evidente, ¿cierto? Como dice Juan Pablo, se repite, cirugías como la abdominoplastía, también empiezan a agregarse en este capítulo de la cirugía postbariátrica las cirugías como lifting de muslo, porque el excedente de piel en los muslos es mucho, cirugías como braquioplastía también, porque empieza a sobrar mucha piel en los brazos. Básicamente hay que entender que la piel en muchas zonas empieza a estar suelta y lamentablemente cuando sobra piel y la retracción no es buena, las estrategias son solamente quirúrgicas y obviamente a muchos de estos pacientes que han tenido un cambio de vida radical con esta cirugía y logran tener un peso adecuado y les cambia toda la vida, muchas veces la cirugía de contorno corporal o la cirugía plástica en estos pacientes es cerrar el ciclo. Claro. ¿Y el postoperatorio de este tipo de cirugía, cómo es para los pacientes en general? Yo creo que depende de las zonas en general a intervenir. Son pacientes, ¿cierto?, que tienen ciertas particularidades en relación a los pacientes en el fondo de contorno corporal común y corriente, pero no debiera diferir mucho en relación a los otros pacientes. O sea, no hay que verlo, si bien tiene sus cuidados y hay ciertas cosas que hay que tomar precaución, pero no hay que entenderlo como algo imposible, que va a estar 3 meses hospitalizado. No, es un paciente que perfectamente se puede intervenir de una o dos zonas, obviamente, combinando todo siempre dentro de un margen de seguridad, pero que a las 2 semanas puede estar perfectamente trabajando. Claro, y que les cambia también considerablemente la calidad de vida. Sin duda. O sea, sin duda que sí. Súper importante lo que dijo Diego, que es bueno recalcar para nosotros, y esto es un cambio de paradigma de los últimos años. El reposo no es un amigo de la cirugía plástica, es más bien un enemigo. Nosotros tratamos de que los pacientes, ojalá desde el día 1 postoperatorio, estén levantados, estén caminando, por supuesto con las restricciones que ameritan un reposo, pero no pueden estar todo el día acostados porque de ahí derivan las complicaciones más peligrosas que nosotros tenemos que evitar. Ya, qué interesante. Doctor Cisterna, y con respecto a cuáles son las cirugías también más comunes luego de un embarazo, ¿cuáles son las que les toca ver a ustedes en general? Bueno, ese también es un tema que ha ido agarrando vuelo en el último tiempo. Hoy día se describe el concepto del mommy makeover, que básicamente es este anglicanismo que se refiere a que las mujeres, después de que terminan su etapa de embarazos y lactancia, quieren recuperar parte de lo perdido, principalmente región abdominal y región mamaria, que suelen ser las que más se afectan. No necesariamente con el peso, a veces solamente la distensión que necesita el abdomen para poder permitir el crecimiento del embarazo, o en el caso de las mamas también la dilatación de los tejidos y luego la atrofia de la glándula, ya de por sí genera suficientes descompensaciones que ameritan alguna reconstrucción. Perfecto. Y por eso mismo las cosas que nosotros realizamos son justamente estrategias de abdominoplastía y también estrategias de reposicionamiento y conformación de la mama. Perfecto, bueno, está siendo muy interesante la entrevista, ya nos están llegando algunas preguntas, entre ellas Lilian nos pregunta si ella quiere saber si existe alguna cirugía para las ojeras muy oscuras. Bueno, existen muchos procedimientos que se pueden ocupar para el tratamiento de, como decía Diego, cirugía de párpado, dentro de las que se utilizan estrategias que son quirúrgicas con estrategias que no son quirúrgicas. Ya. Ojeras coloquialmente se refiere a una decoloración de la piel que puede o no ir acompañado de bolsas, que son este aumento de volumen que sale del párpado inferior. Claro. Las bolsas nosotros las tratamos con cirugía. Las ojeras, que es el color en sí mismo, las solemos tratar con estrategias no quirúrgicas que implican rellenos faciales o algunos también despigmentantes que nos ayudan a manejar esta pigmentación. Perfecto. Doctor Rodríguez, ¿cuándo diría usted que es el mejor momento para una cirugía?
A ver, yo siempre digo a mis pacientes, primero, por el otro lado, para mí un paciente que no está convencido es contraindicación de cirugía. Y yo siempre lo digo en la consulta. Uno no está para ayudar a convencer en el último minuto a ese paciente. El paciente que no está convencido si realmente quiere hacer algo es porque no está convencido si quiere hacer un cambio. Entonces, para mí, partiendo al revés, disculpa que parte al revés, para mí contraindicación de cirugía es alguien que no está convencido de operarse. Porque en el fondo yo siempre digo que nosotros no somos opinólogos, somos cirujanos plásticos. Es decir, no estamos para opinar en relación a algo de un paciente. Sí. Nosotros estamos para, en relación a algo que a un paciente le molesta, tratar de ofrecerle la mejor solución. Por lo tanto, para mí, lo primero es que el paciente, ¿cierto?, esté convencido de que quiere realizar este cambio. Segundo, otras cosas a considerar importantes son en el contorno corporal. Nosotros sí consideramos algo importante y relevante es el peso. Ya. Primero, que sea un peso estable, y esto puede ser en pacientes post-bariátricos, en el fondo, que vienen bajando de peso. Tiene sentido que ya esté con un peso adecuado y que esté estabilizado una buena cantidad de meses. Y en los pacientes, en el fondo, que no tienen esta baja de peso masiva, también nosotros pedimos un cierto índice de masa corporal, es decir, esta relación en relación al peso con la talla. Les pedimos básicamente que estén en un peso adecuado, Ya. que hay ciertos niveles de corte. Nosotros pedimos IMC cerca de 27-28 porque hay varios estudios que ya no es uno solo, sino que se han sumado varios, que indican que efectivamente los pacientes pudieran tener más complicaciones si es que uno los interviene cuando tienen más peso que ese peso en el fondo que es lo recomendado. Por lo tanto, otra recomendación en el fondo de cuándo operarse un paciente de contorno corporal, evidentemente cuando tenga un peso adecuado. Hay que entender que esto es cirugía de contorno corporal, no es cirugía de baja de peso. Para eso existen otras estrategias. Tal cual. ¿Y cuál dirían ustedes, por ejemplo, doctor Cisternas, que una cirugía le puede cambiar la vida a un paciente? Bueno, quizás mi opinión es un poquito sesgada, pero yo creo que toda la especialidad de nosotros tiene la posibilidad de generar estos cambios. Yo soy un súper defensor de esta postura en relación a la cirugía plástica, y nosotros estamos hace mucho tiempo intentando desmitificar esto que se asocia tanto a la cirugía plástica con frivolidad, con banalidad. Porque básicamente una alteración estética de un paciente como una nariz desviada o una mala postura de las mamas puede tener tanto impacto en calidad de vida como un dolor crónico o como alguna enfermedad que amerita tratamiento. Y nosotros lo vemos de forma muy común, que en el postoperatorio, cuando llegan a nuestras consultas, pacientes que llegan a llorar de felicidad, pacientes que expresan mucha emoción de toda la carga que significó esa alteración anatómica en la calidad de vida que finalmente nosotros le podemos ayudar a entregar. No, de todas maneras. Y sin duda también que complementario, y estoy 100% de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, esto ya está estudiado también. Sí. Y en varias partes del mundo se han construido trabajos, en el fondo, que partió con el BreastQ, ¿cierto?, de Andrea Pusic, pero esto ya está validado con escalas, ¿cierto?, para el impacto en la calidad de vida, que efectivamente hay muchos procedimientos que no es algo como una percepción en el fondo de uno, sino que ya está validado que hay un impacto real en la calidad de vida de los pacientes cuando se someten en cirugías. A veces, claro, hay algunas que son categóricas y que son emblemáticas, como la reconstrucción mamaria, por ejemplo, pero en particular hay que tener presente que también eso ha ido derivando a muchas otras cirugías de mama, como la reducción mamaria, e incluso en contorno corporal está estudiado que hay un impacto real en la calidad de vida. O sea, ya aparte de que hay una percepción nuestra que es real y que la compartimos con muchos colegas, también está estudiado con escalas validadas y hay resultados que lo demuestran. Sí, perfecto. Mira, está muy interesante esta conversación. De verdad que han salido varias preguntas y entre ellas nos escribe Mónica. Dice si después de una cesárea se puede operar en forma inmediata, porque dice que queda como un rollito que de repente es un poquito molesto. Sí, lo hacen algunos cirujanos. En general, nosotros los cirujanos plásticos no lo recomendamos porque no es un buen momento. Los tejidos están dilatados, están edematizados, están, entre comillas, inflamados. O sea, no es un buen momento para realizar el contorno. Nosotros siempre recomendamos esperar por lo menos de 3 a 6 meses desde que los tejidos han vuelto a su posición y ya están en una zona estable. Siempre para nosotros es mejor trabajar en una zona estable y no en una zona que está cambiando. Y te imaginarás que en un embarazo reciente, en el momento que están haciendo la cesárea, no es el mejor momento para realizar un contorno. No, muy buena tu recomendación. También nos escribe Ivonne y nos consulta si el aumento mamario, ¿a qué edad es recomendable el aumento mamario? ¿Qué nos podría decir, doctor Cisternas? Un poquito, lo habíamos contestado un poquito antes. Necesitamos ver un paciente que esté ya en edad adulta. O sea,
es muy raro que hagamos cirugía de aumento mamario en niñas menores de 15, 16 años. Generalmente nosotros esperamos a que ya hayan cumplido con su desarrollo y luego evaluar cuál es la situación actual y cómo podemos mejorarla. No siempre, muchas veces te consulta por aumento mamario y a lo mejor no es lo que necesita la paciente. Nosotros tenemos que evaluarla y decidir si realmente es un implante lo que necesita ella. Podemos también ocupar estrategias con grasa o finalmente toda la cirugía mamaria está a nuestra disposición. Claro, además que cada paciente es muy particular, me imagino. Exacto, y otra cosa que es importante, que concuerdo con Juan Pablo, que tiene sentido en el fondo que el desarrollo en el fondo del cuerpo tenga un cierto punto, pero también es importante hablar la madurez del paciente, ¿cierto? Que sea una decisión de la paciente y no una decisión, ¿cierto? A veces puede ser de los papás o de los familiares que van con la paciente, es decir, que entiendan en el fondo que si bien es un procedimiento que dentro de nosotros, de lo que nosotros podemos ofrecer o lo que hacemos, no es un procedimiento complejo, no hay enemigo pequeño, o sea, siempre todo procedimiento puede tener complicaciones, pero aún así es un pequeño cambio de vida, por lo tanto es importante evaluar la madurez de la paciente, que realmente esté convencida, y si hay la mínima duda, realmente es bueno esperar un par de añitos hasta que la paciente esté convencida como que es un cambio que quiere ella. Para mí eso es súper importante, y es súper importante, y lo recalco varias veces, en el sentido de que tiene que ver también con tus expectativas. Si tú estás convencido de algo y quieres hacer algo, vas a tener en el fondo un postoperatorio mejor, te va a ir mejor. Muchas veces si tú no estás tan convencido, es muy difícil, aunque el resultado sea hermoso, es muy difícil muchas veces que quedes 100% convencido. Porque también puede ser que sí, me gusta como estoy, no estoy seguro si me debería haber operado. Entonces no es la idea llegar a eso. Y es para toda la vida. Entonces. Exactamente, es para toda la vida. Bueno, ahora vamos a conversar sobre otra patita que tiene esta entrevista, ¿cierto? Sobre la microcirugía. Entonces, me gustaría que me comentaran, doctor Cisternas, ¿qué es la microcirugía? Que mucha gente no lo debe saber. Sí, bueno, para que la gente entienda un poquito, la cirugía plástica tiene dos grandes ramas, que son la rama estética y la rama reconstructiva. La microcirugía se ocupa específicamente en el área reconstructiva, que tiene todo que ver con esta línea de alternativas quirúrgicas para finalmente tapar defectos que se pueden haber generado por una cirugía oncológica, por un trauma, por una quemadura, etcétera. Y cuando llega el momento de tapar este defecto en alguna parte del cuerpo, nosotros tenemos que echar mano a algún otro tejido. Tenemos que transportar un tejido complejo que viene de otra parte del cuerpo y llevarlo para cubrir y dar anatomía, funcionalidad y estética a la zona que está deficiente. Perfecto. Para poder realizar esa transferencia y para poder permitir que el tejido complejo venga con irrigación, nosotros tenemos que desconectar ese vaso sanguíneo y reconectarlo en la zona receptora. Esa reconexión de un vasito que puede medir 1 milímetro de diámetro es algo que nosotros tenemos que suturar y no lo podemos hacer a ojo desnudo porque es muy chiquitito y tenemos que recurrir a métodos de magnificación como son el uso de lupas o microscopios. Específicamente para esto son microscopios quirúrgicos especiales que se meten adentro del pabellón y que nos permiten realizar estas reconstrucciones de vasos, que son estrategias tremendamente minuciosas y tremendamente versátiles para cuando nosotros tenemos que hacer alguna reconstrucción. Claro, doctor Rodríguez, ¿y la microcirugía se puede llevar a cabo en todas las partes de nuestro cuerpo? Sí, algo respondiendo a eso, complementando igual un poco lo que dice Juan Pablo, es súper importante y en el fondo para tratar de explicar un poco a la gente en qué consiste la microcirugía. Hoy en día la microcirugía nos permite llevar tejido de distintos tipos de tejido de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, en un defecto producto de una quemadura grave, ¿cierto? Pongamos un ejemplo, en un tobillo, nos permite tomar piel con grasa o incluso reconstruir músculo, tomarlo de ciertas zonas del cuerpo, llevarlo a la otra zona y obviamente preocuparnos de que los pedículos, como dice Juan Pablo, como explica en el fondo, es un tejido revascularizado, es decir, incluso se pueden hacer reanimaciones, incluso un músculo que puede funcionar, que si uno hace la conexión con el nervio, ¿cierto?, en la zona donde corresponde, este músculo que uno está trasplantando, entre comillas, ¿cierto?, para que no se vayan a enojar los trasplantólogos, pero no más que nada movilizando de un lugar a otro, es un músculo que puede llegar a funcionar si uno hace las conexiones nerviosas también. Entonces, en el fondo, el universo de la microcirugía se puede aplicar prácticamente en todas las partes del cuerpo y obviamente hay aplicaciones emblemáticas como la reconstrucción mamaria, ¿cierto?, que nos permite con tejido autólogo y muchas veces permite el 2 en 1 porque los pacientes quedan muy contentos porque obviamente sale la guatita y muchas veces con el tejido de la guatita uno reconstruye en el fondo la mama, entonces se produce una reconstrucción mamaria
y una suerte de abdominoplastía al mismo tiempo. La paciente queda sin guatita y recupera en el fondo, la parte estética de la mama. Y por otra parte, ¿cierto?, permite reconstrucciones tan complejas como volver a armar una mandíbula que va a poder tener implantes, va a poder tener dientes, él va a poder mascar. Es decir, todo tipo de reconstrucciones que antes, en el fondo, prácticamente soñábamos. Hay que entender que, claro, el nivel, ¿cierto?, máximo de sofisticación, y que es como, eso sí, ¿cierto?, es bien, suena harto y bien conocido. Pensemos que la estrategia de la microcirugía es lo que permite realizar un trasplante facial. O sea, el trasplante facial es la última parte, tal vez una de las últimas patitas, una de las más complejas de la microcirugía. Entonces, partiendo de ese ejemplo, es que básicamente podemos movilizar todo tipo de tejido, ¿cierto?, en el cuerpo, y que nos permite reparar lesiones que antes no se reparaban, salvar extremidades que antes se amputaban, por ejemplo. Mira, qué interesante. Doctor Cisterna, ¿y para qué tipo de pacientes recomendado? Mencionaste hace un par de minutos atrás, ¿cierto?, para pacientes quizás oncológicos, traumatólogos también, me imagino que les toca trabajar con ellos. Lo más común para nosotros es que en este escenario nosotros participemos como especialidad derivada, especialidad de apoyo. Nosotros venimos a complementar el trabajo que ya está realizando otro de nuestros especialistas. No es el único enfoque, pero es probablemente uno de los más utilizados. Por ejemplo, viene el oncólogo, hace la mastectomía y llegamos nosotros a reconstruir la mama. O viene el traumatólogo y realiza la reconstrucción de la parte ósea de una lesión de extremidades complejas, y luego nosotros vamos sobre esa reparación del hueso y realizamos las coberturas necesarias para poder permitir la vitalidad, el soporte y toda la rehabilitación que viene en la extremidad. Entonces, entendiendo eso, básicamente nuestros principales pilares de apoyo suelen ser traumatología, cirugía cabeza y cuello, cirugía oncológica mamaria o oncológica general, y también tenemos apoyo importante con otorrino y cirugía infantil. Probablemente esas son las especialidades con las que nosotros más conexiones tenemos. Maxil. Con maxilofacial. No olvides Maxil. Sí. Hoy, muy interesante esta técnica que mucha gente desconoce, pero que a la vez es tan importante y tan complementaria al trabajo que realizan también otros cirujanos imagino, como tú decías, traumatólogos y otro tipo de especialidades. Y en general es una técnica, bueno, además de importante y fundamental, ¿cierto? Pero ¿por qué, según ustedes, esta técnica es tan importante de realizar? ¿Qué nos podrían decir con respecto a eso? Yo creo que hay que entender, porque claro, muchas veces uno es partícipe, ¿cierto?, de este entusiasmo por esta técnica que es funcional, pero hay que entenderla también que es una técnica. Y muchas veces también hay otras lecciones que son menos complejas y que con alternativas al fondo más clásicas de la cirugía plástica podemos ofrecer un resultado perfecto también. O sea, no hay que entender como que nosotros todo lo solucionamos con microcirugía, porque muchas veces uno es un entusiasta, pero uno también tiene que saber poner paño frío, y cuando uno puede solucionar un problema sencillo con una alternativa sencilla, es razonable hacerlo. Pero ¿por qué yo diría que es tan importante y tan emblemática la microcirugía? Porque nos permite tratar lesiones que antes no tenían solución. Es decir, sin duda que hay lesiones sencillas que podemos tratar con alternativas sencillas, con injertos, con colgajos, etcétera. Pero hay lesiones que antes, lesiones catastróficas en una extremidad, y que en el fondo con una exposición tremenda de hueso o de material de osteosíntesis, esas lesiones antes se amputaban, esos pacientes antes se amputaban. Y hoy por hoy estas estrategias permiten llegar a ese tipo de lesiones más complejas que antes no se podían. Y por otra parte, entrega muchas veces un tejido de mejor calidad. Me explico. Muchas veces en zonas complejas como los pliegues, nosotros también podemos solucionarlo con injertos. Los injertos, ¿cierto?, tienen algo que con el tiempo muchas veces se pueden empezar a retraer y puede limitar la funcionalidad. Por lo tanto, es una cobertura que es razonable, que es buena, pero que muchas veces puede generar complicaciones a largo plazo. Cuando nosotros hacemos microcirugía y hacemos estas mismas coberturas en estas zonas, ¿cierto?, que son relativamente conflictivas, muchas veces podemos otorgarle un tejido de igual calidad a la que tenía antes y nos evitamos todo tipo de complicaciones. El paciente nunca va a tener retracciones y siempre va a andar bien. En el fondo, te permite llegar a lesiones que antes no llegábamos y te permite ofrecer una cobertura de mejor calidad. Muy, muy interesante. Nos siguen llegando preguntas, así que vamos a ir contestándolas en esta entrevista. Mónica nos pregunta, ¿cuántas veces se pueden operar los párpados? ¿Existe algún número? No existe algún número, por lo menos de mi conocimiento. Yo he visto pacientes que han realizado cirugía,
supongo que está hablando de párpado superior, que es la que... Lo que pasa es que el Claro. párpado superior básicamente es piel. Existen también bolsas, pero el tema suele ser piel, que va cayendo. Y la laxitud, al igual que en todo el resto del cuerpo, Sí, variable. tiende a aumentar con la edad. Los pacientes que tienen más laxitud y que por lo mismo requirieron operarse a edades más precoces, luego de nuestra cirugía, y esto pasa también en cirugía mamaria o cirugía abdominal, la vida sigue pasando por delante Sí. y pueden volver a caer los tejidos. Y en Claro. ese caso, a veces hemos tenido que reintervenir una segunda y hasta una tercera vez, párpados, por ejemplo, pero eso va a tener que siempre ser analizado en el contexto del paciente. Cada vez que uno entra a operar un área que ya ha sido manipulada previamente, nos enfrentamos a dificultades adicionales y por lo tanto eso siempre tenemos que ponerlo en la balanza para saber cuáles van a ser los riesgos y beneficios de cada nueva intervención. Perfecto. Doctor Rodríguez, también nos llegó otra pregunta de Carol. Ella nos pregunta, ¿qué tan recomendable es hacer varias cirugías al mismo tiempo? Esa es una pregunta súper interesante, que es la cirugía combinada, que nosotros, ¿cierto?, llamamos muchas veces. ¿Las cirugías se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. Se puede, y voy a dar dos ejemplos, ¿cierto? Partir con ejemplos siempre es bueno. Sí. Se puede combinar, por ejemplo, una abdominoplastía con una mastopexia, por ejemplo, es decir, solucionar la guatita y solucionar, ¿cierto?, las mamas, la posición de las mamas o las pechugas, como dicen las pacientes, ¿cierto? Se puede combinar. Se puede hacer una abdominoplastía con una rinoplastía, con un lifting, con lifting de muslo, con lipoaspiración, ¿cierto?, con bichectomía. No suena Difícil. razonable y no suena responsable. ¿Por qué? Me Claro. explico. Una cosa que para mí es súper importante, y los que me conocen saben que para mí es súper importante, son los tiempos operatorios. Los tiempos operatorios no tienen nada que ver, ¿cierto?, con tu resultado final, porque en el fondo el paciente siempre te pide quedar bien, ¿cierto?, y tener un resultado bonito. Pero el tiempo operatorio es estrés fisiológico para el paciente, son más horas de anestesia, ¿cierto? Son más horas en pabellón, es decir, llevándolo a términos sencillos, una cirugía muy larga, ¿cierto? Estar 10 horas, 12 horas en una cirugía que es algo estético, algo electivo, no tiene sentido y pasa a ser un poco peligroso. Pero cuando uno combina de forma responsable procedimiento hasta 5 o 6 horas, suena razonable combinar procedimientos, y hay combinaciones que son clásicas, como por ejemplo, ¿cierto?, la abdominoplastía con la cirugía de mama, o por ejemplo con el lifting de muslo, o también hay combinaciones, por ejemplo, del abdomen con lifting de muslo, ¿cierto?, los lower body lift que uno puede combinar, ¿cierto?, para mejorar toda la zona infraumbilical, o también tratar muchas veces también la zona de las mamas en conjunto con la braquiloplastía. Es decir, existen estas combinaciones, pero algo súper importante es que cada paciente es distinta, por lo tanto tienen que preguntarle a su cirujano plástico, y la recomendación general va a que sea una combinación responsable para que sea en tiempos operatorios responsables. Perfecto. Bueno, nos siguen llegando preguntas. Tenemos también unas felicitaciones para ustedes de Marcela Quiroga. Ella nos dice, después de una cirugía de septoplastia, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? ¿Qué nos podrían comentar sobre eso? Doctor, sí, está bien. Probablemente... ¿Marcela se llama? Marcela Quiroga. Probablemente ella se refiere a la cirugía del septo nasal, que ¿Ya? básicamente cuando uno opera nariz, nuevamente nos tenemos que preocupar de elementos estéticos, por supuesto, de elementos anatómicos y también de elementos funcionales, y la nariz es el mejor ejemplo. El paciente no solo se quiere ver bonito, también quiere respirar bien. Exacto. Y muchas veces la consulta de la cirugía de la nariz implica modificación de la forma del septo. Si el septo está desviado, afecta a los flujos de aire, el paciente lo interpreta como que no es capaz de respirar bien, o que respira de forma sonora, o que en ejercicio o en alguna situación de agitación tiene alguna dificultad en su calidad de vida. Por lo tanto, es necesario volver a alinearlo y permitir que la nariz respire adecuadamente. Ahora, respondiendo a su pregunta, ella pregunta cuánto tiempo de recuperación se necesita. Al igual que pasa con la parte externa que uno puede ver, en donde los tejidos se inflaman y se dilatan, pasa exactamente lo mismo con la mucosa. También se inflama y se dilata, y por lo tanto el paciente va a tener dificultades para respirar después de una rinoplastía fácilmente hasta el mes, a veces inclusive puede llegar algunos meses más como operatorio, pero claramente esto es un continuo. Al principio muchas molestias, sobre todo la primera semana, 2 semanas, y ya luego después probablemente de un mes las molestias, que si pueden seguir existiendo, son mucho menores. Generalmente los pacientes en ese minuto ya están haciendo una vida normal, están reintegrados a actividades deportivas, o sea, quedan pequeños cambios por mejorar, pero ya el paciente está en buenas condiciones. Perfecto. Complementando lo que dice Juan Pablo,
la parte, muchas veces, que algo que tienen duda los pacientes también es, ya, pero ¿qué va a pasar, doctor? ¿Voy a salir con tapones? ¿Voy a salir, bueno, complementando eso, que es parte de la recuperación? En el fondo, generalmente antes del tercer, quinto día nosotros retiramos los tapones y muchas veces si hacemos una septoplastía importante, nosotros los dejamos ferolizados, distintas formas de ferolizar el septo por dentro, ¿cierto? Con placa, y esas las retiramos cerca de las 2 semanas. Y lo que dice Juan Pablo, claro, es variable en el sentido que algunos pacientes uno saca los tapones y ya están respirando maravilloso, Sí. y hay algunos que, claro, hasta el mes se genera una cierta inflamación crónica, ¿cierto? Claro. Producto de la misma cirugía. Es variable también del tipo de septoplastía, es variable si uno lo combina también con una turbinectomía, es decir, si uno trata los cornetes también, pero claro, hay algunos pacientes que en el peor de los casos puede tomarle realmente un mes que se vaya toda la desinflamación, y otros uno saca los tapones y el paciente uno lo abraza y le dice, nunca había respirado así en mi vida. O sea, Claro. la recuperación es variable, pero cerca de las 2 semanas sin duda empieza a haber un incremento ya en la parte de cómo está respirando el paciente. Perfecto. Bueno, doctor Cisterna, doctor Rodríguez, muchas gracias por todas las recomendaciones, toda la conversación que tuvimos, No. que fue de bastante interés, nos llegaron muchas preguntas, así que muchas gracias también por contestarlas y aclarar la duda de todas las personas que nos escribieron. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Muchas- Cata, muchas y, gracias. y gracias también a la gente que nos hizo las preguntas muy interesantes. Exacto. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y también le damos las gracias a todos ustedes por seguirnos, por enviarnos preguntas. Lo pueden seguir haciendo, así que envíennos todas las preguntas que consideren importantes y las vamos a ir contestando en el transcurso de los días. Que estén muy bien y que tengan un excelente día.